Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. Hoy tenemos un programa especial con mi amigo Félix González Vicen. Félix, ya vamos a conocerlo, a saber toda esta aventura que recorre sobre dos ruedas y que ha recorrido durante muchos años. Pero primero vamos a conocer a Félix. Félix, bienvenido. Gracias, Bernie. A Consentido Insular. Gracias. Es un placer para mí. El placer es mío estar acá con ustedes, con todo este equipo de UniTV y bueno, y contigo especialmente, que nos une unos lazos de casi familiaridad de tantos años. Sí, Félix es un hombre de esos de arraigo popular, de sentimiento que se lleva en el corazón, unido a toda esa gente de Juan Griego, de la zona norte de nuestra isla, y que a través de todo lo que ha hecho, siempre ha proyectado a esta región insular, porque la lleva en el pecho, la lleva en su corazón y la lleva en su sangre. ¿Quién es Félix? ¿Quién era Félix cuando muchacho? O sea, ya sabemos que naciste en Juan Griego, pero ¿quién era Félix? Bueno, nosotros éramos 5 hermanos, 6 hermanos. ¿Te recuerdas que Cheo, bueno, está en la gloria? Y yo siempre fui el tremendo. Mi mamá siempre decía el más desobediente y contestón. Bueno, y yo siempre fui muy tremendo, muy habilidoso. Por ejemplo, yo fui hippie, sin droga. Yo era pantalón tornasol, campana, de suéter tejido, pelo largo. Yo tengo fotos de la Universidad Santa María, Bernie, que cuando yo me veo los carnets de la universidad, yo decía, ¿cómo me dejan entrar a mí en la universidad con esta pinta? Sí, con las cholitas estas de cuero donde metes el dedo grande, ¿te acuerdas? Que hacía justicoleando allá de Terneca. Sí. Bueno, entonces, bueno, yo era hippie y andaba con un perro por ahí, y después con un perro, no como un perro. Y después un día mi mamá tenía una tienda de mercancía seca que llamaba, y agarré una lona naranja, un poco de metros y eso, y un día lo puse con Pepe Gao Rivero. Ah, ¿cómo no? Que era mi vecino, éramos de la misma calle, Papita María Tostón. Bueno, y mi mamá nos consiguen cortando y cosiendo. ¿Qué están haciendo ustedes? Una carpa, imagínate, cuando nadie usaba carpa. Nosotros hacíamos rapel, ahorita se llama rapel, pero ahorita no, antes no, antes era como una cabulla y eso. Y bueno, muy tremendo. Tuve una lancha y yo creo que hasta ahora es el único que se ha traído ir una lancha tan pequeña a los testigos. Incluso me llevé a 2 hijos y hasta a mi papá me llevé una vez. Muy intrépido. Pero es que tu papá era un capitán, sí, o sea, capitán Félix. Yo nací en ese mundo. Tú tenías ese espíritu, ¿no será que tú tienes el espíritu aventurero de tu papá, de ese capitán? Sí, de mi papá, el espíritu de mi mamá, de Hilario Vicente, de mi tío, de toda esa gente que eran marinos recios, de mi abuelo. Bueno, y entré al mundo de las motos por casualidad. Había unos programas en el año, a mediados de los 60, había unos programas en Radio Caracas Televisión, creo que se llamaba Tarde de Juventud, con Alfredo José Mena, era producido por Cherica Sarabia. Y dentro del programa había unos concursos, habían concursos de conocimiento general. Y una tarde, la pregunta es, hacen una pregunta y quien ganaba, bueno, se ganaba una moto en ese caso. ¿Cómo se llama el tanquero que derribó el puente sobre el lago de Maracaibo? En el 67. No, el 64 fue 64. En el 64. Entonces yo tenía 11 años. Entonces yo me lo sabía, pues por la misma relación con el mar, con los barcos y me lo sabía. Entonces decía, si saben la respuesta, escriba Radio Caracas, Televisión, Bárcenas a Río. Quinta Grefa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, bueno, yo escribí y mandé mi respuesta, eso Maracaibo. Una tarde, estamos viendo televisor en la casa y bueno, el biombo y sacan la carta. Era una carta. Y bueno, vamos a ver la pregunta, correcto. Escribe Félix Rafael González Vicente, de la isla de Margarita, Juan Griego. Una bicimoto, era una motico a pedal. ¿Sabes? Que uno la aprendía dando la pedal. Bueno, total que me gané mi moto. Como a los 2 días suena el teléfono a la casa, imagínate, el teléfono era el número 5, en aquella época que eran con clavija, con operadora. Entonces yo mismo agarro el teléfono, porque me dieron a través que te vamos a llamar. Entonces agarro el teléfono y es de Radio Caracas.
Entonces me dice, por lo visto, por su deseo, usted es un niño, su moto la vamos a enviar a Ariocao. En aquel tiempo, ya estaba aquí en la autopista. Tiene que ir con mayor de edad. Bueno, total que mi papá tiene un restaurante en La Galera y fui con Pedro Pablo, un muchacho que él había criado, pues como un hijo, como un hermano mayor nuestro. Y fui con Pedro Pablo, estaba la carretera de Puntepiedra, había un solo canal. Los de Juan Griego, que deberíamos venir para Puntepiedra o para Por la Mar, tenemos que hacerlo a través del Espinal. Sí, ¿cómo no? O por el Portachuelo. Entonces Pedro Pablo tenía una camioneta y le dije, Pedro, usted sabe que me dio una moto y vamos a buscarla. No, tú estás loco. ¿Y cómo tú vas a tener una moto por tu casa? El compadito le decía a mi papá, el compadito no te va a dejar tener esa moto, ni la comadre tampoco. Bueno, Pedro, vamos a buscar la moto. Total que nos metimos por esa carretera que era un solo canal, el canal de allá, del sur. Entonces, bueno, fuimos a Ariocá y yo emocionado con la moto, estaba en una caja ahí de madera y pedí unas herramientas y la abrí, era rojita y rosadita, así bien bonita. Entonces, bueno, vamos para la casa. Cuando veo que Pedro Pablo sigue para Por la Mar, se mete por la Nueva Cádiz, ¿verdad? Y se para en la una funeraria, ¿no? Entonces le digo yo, pero ¿qué hace aquí? No, que voy a hablar con el señor de aquí. Usted me queda viendo, yo te voy a decir la verdad, Feluchín me decía él, yo te voy a decir la verdad. El compadito me dijo que si yo llegaba con una moto tuya a tu casa, también llevaba una urna. Entonces, bueno, total, vámonos con un griego, ven, y yo, que haya lloradera, que mi moto. Bueno, total que en el camino le convenció, yo tenía 11 años, no podía tener moto, no me iban a dejar tener moto. Y bueno, total que se la dejé, a los días, él me dice, vístete que vamos a Por la Mar. Entonces me llevó a una sastrería, me compró 2 luces y después, unos días después me dijo, vístete que vamos para Por la Mar y me llevó a una tienda y me compró una bicicleta. Con los reales de la moto me mandó a hacer los luces y me mandó a hacer la bicicleta. Así comencé yo en esto. Y así pasaron muchos años. Casi 18 años. Pero ya, espérate, Sí. aguántate No. aquí, porque Aguántame que hablo mucho. este es el inicio de cómo se inició o cómo trató de iniciarse, Sí, pero sí, no trató. pudo en este Sí. mundo del motociclismo, ¿no? Del motero. Ya regresamos con Consentido Insular, hoy hablando con Félix González Vice. Y continuamos con tu programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Consentido Insular es un programa que recorre todos los caminos de nuestras islas, todos esos personajes, la gente que hace cultura, que hace historia, que van a quedar para siempre aquí en esta pantalla y quedarán para siempre en el recuerdo y las huellas de esta ínsula bonita que nos quiere y nos ama. Por eso hoy estoy hablando con mi amigo Félix González, de Juan Diego, un hombre que ha hecho muchas cosas, porque también vamos a hablar ahorita del carnaval. Cómo no. Que estamos cerca, porque tú eres Mejor un época. personaje, el joven inquieto que no lo dejaron que manejara la moto, que se sacó en el programa de Radio Caracas Televisión. Sí. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Qué estabas haciendo luego aparte de estudiar, qué hiciste allí en ese momento? Bueno, me gustaba mucho el deporte, jugaba fútbol, incluso estuve en la selección estatal de fútbol. Es lo que hacen los muchachos. Íbamos a matar pajaritos, íbamos a cazar. ¿Y estudiaste en el Guante Castellano? Sí, estudié en Antonio Díaz, que estaba al frente de mi casa. Yo vivo en la calle del Sol, ahí, en Antonio Díaz, y luego ahí pasé al Liceo Juan de Castellano, el nuevo ya viene ahora el nuevo ahí donde está. Y de allí me fui a Caracas, estudié en la universidad. En verdad no terminé porque es lo que se dice, que si vas a estudiar no te pongas a trabajar, porque después que ves el dinero, Ya el dinero ya te vas primero a absorber el tiempo y segundo, ya tienes el dinero, entonces ves que para qué necesitas estudiar. Bueno, ya en el 80 y tanto me vine para Margarita. Ya quería tener una moto porque ya tiene muchos años con moto, entonces mi mamá no me dejaba tener ya estaba casado con hijos, pero mi mamá no me dejaba tener moto.
Y entonces, cuando yo me muera, me decía, entonces un día le dije, mira, señora, ya yo me estoy poniendo viejo, tengo 30 años, y usted no se muere, yo voy a comprar mi moto. Y fui y me compré mi primera moto. Verdad que yo no sabía que yo me iba a enamorar tanto de este mundo, iba a tener esta ¿Qué moto era? ¿Qué moto era la primera? La primera moto, fíjate, salieron los Sierra. Ajá, los carros. Ajá, y Goyito Boada tenía una agencia en Juan Griego. El gerente, que yo le compraba motores Suzuki, porque tenía una lancha que conté antes, él me mandó a buscar. Entonces me dice, Félix, para que veas unos carros que llegaron, un Sierra. Pero al lado del Sierra están 3 motos, y yo me enamoré de una de esas motos. Entonces, bueno, total que el gerente me dejó con el vendedor y yo me fui. En la tarde me llega, yo tenía una ferretería ahí mismo, cerca, me llega uno de los choferes con el Sierra. Y estaba comenzando Semana Santa, y lleva con el Sierra. Entonces me dice, mira, te mandó el gerente porque lo pruebe. Oye, en este fin de semana de Semana Santa, y si te gusta, vas a hacer negocio, y si no, lo llevas. Entonces yo le dije, no, yo no quiero Sierra, yo no necesito carro, para eso es una moto. ¿Y cuál moto te gustó? Le digo yo al vendedor, al chofer. No, me gustó esa que está ahí. Bueno, al rato el tipo se aparece con una Suzuki GN250. Con esa moto, se apareció con esa moto. Era una moto grande para mí en ese tiempo, era una moto bueno, era una moto grande pues. Y no había carretera en el frente hacia Altagracia, eran caminitos de esos vecinales. Y entonces llegó un amigo mío que sí manejaba moto y yo le dije, pásamela del lado de allá. Y bueno, y me metí por esos caminitos y estuve metido en toda esa Semana Santa con esa moto, por allá a Cabala, hacia La Galera, hacia Altagracia, hacia Juan Griego, y no podía salir de esa zona, no tenía papeles. Entonces, por cierto, mi esposa, que es odontólogo, fue a un congreso de odontología en Mérida, y cuando llegó me encontró negro, curtido, y entonces me dijo, te cogiste el sol patisol y la playa patisol, y yo, no, es que es lo que tengo aquí, una moto. Entonces esa es la primera moto que tuve. Después ¿Y qué te dijo tu mamá cuando vio que ibas a tener una moto? Bueno, con mi mamá, yo tenía problemas con mi mamá por eso. Porque mi mamá siempre pensaba, y como lo piensan muchas madres, yo aconsejo a muchas madres, porque muchas madres piensan que el hijo se va a matar, es lo que piensan. Entonces yo incluso llegué un tiempo, yo viajé muchos eventos aquí en Venezuela y afuera, mucho, yo no paraba eventos, donde había eventos, en todas partes de eventos motores yo me iba. Entonces yo dejé un tiempo de no despedirme de mi mamá, pero como tengo 2 hermanos en Puerto La Cruz, cuando llegué a Puerto La Cruz yo visité a mis hermanos, entonces mi hermano le decía a mi mamá, ¿por qué anda Félix? Entonces pásamelo ahí, ¿cómo es posible que tú te vas de viaje y no me vas y no te pasas despidiendo de tu madre? Ay, que para allá. Y no, señora, porque usted lo que me dice, mira que el hijo de Juana se perdió una pierna, mira que se mató el otro, usted lo que tiene que decir, te bendigo, que te vaya bien y que regrese con felicidad, no cárgame de cosas malas, ¿me entiendes? Entonces mi mamá nunca estuvo de acuerdo, pero después el sector, mi papá sí, mi mamá fue neutral en ese caso y en mi casa también, mis hijos y mi esposa saben que esa es mi vida y ellos me apoyan al máximo. ¿Tienes esa primera moto? Ajá. Pero ya tú sabías manejar moto o aprendiste con esa moto? Sí, porque mi papá tuvo un restaurante discoteca La Gaviota, ajá, ¿te acuerdas? Y había los mesoneros, casi todos eran de La Guardia. Y tenían moto chiquita. Yo trabajaba en el día, en la noche y se iban en La Guardia. Tenía moto chiquitica. Como yo era como el hijo del dueño, ellos me prestaban esa motico, ¿me entiendes? Pero yo siempre fui muy prudente. Yo fui siempre muy prudente y ya yo aprendí a manejar moto. Después un amigo común, debe ser Ñango, él tenía también una moto y cuando yo venía a Margarita, él me daba un carro y me daba una moto. Entonces, bueno, ya yo estaba en ese ambiente de moto, pero aquí no existían motoclub y eso era incipiente incluso en Venezuela. Bueno, ya tiene la primera moto y ya aprendió a conducir la moto. Ahora ya sí nos va a contar este mundo apasionante que ha recorrido en casi 40 años ahí en 2 ruedas. Ya regresamos con Consentido Insular por aquí por UniTV. Tengo 15 salidas de Venezuela. Hice 3 intentos por llegar a Ushuaia. Bueno, el último coroné. ¿Por qué? Felizmente. Bueno, la primera vez me fui con un amigo que en cierta forma me engañó, que dejó de llevar un dinero igual que yo y no llevó nada, entonces tuve que pagarle gasolina, no. Todo. Bueno, entonces ya bastante adentrado ya en Argentina, saqué cuenta y le dije, si te sigo pagando no tengo con qué regresar.
Entonces me regresé a abortar ese viaje. Eso fue en el 2016-2017, en el segundo viaje, cuando llego a la frontera solo. Mi hijo emigró a Uruguay y yo lo dejé en Uruguay y yo seguía hacia Ushuaia. Cuando llegué a la frontera Monte Almón, que es la aduana antártica, no visa a los venezolanos. Ajá. Hacía 5 días antes ya habían impuesto visa para los venezolanos. Bueno, me vine con ese dolor. Y esta vez, bueno, coroné, gracias a Dios. Y entonces ya vengo, ya tengo... Continuamos en tu programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy conversando con Félix González Vicen, motero, hombre ligado a la cultura neoespartana y sobre todo a la parte de allá de la parte norte de Juan Diego. Esa parte cultural que ustedes siempre ahí, toda tu familia, esa calle del Sol, la parranda del Sol, de Araminda, toda esa gente, Isleida. Sí, como no, prima. ¿Cómo por lo pasaba ahí? Bueno, nosotros, mi familia nació entre parranderos. Mi abuela Tella, la mamá de mi mamá, ahí fue donde se originó la parranda en la calle del Sol, ¿verdad? En el patio de ella, que ahorita cumplió 60 años. Ahí se originó esa parranda. Y siempre crecimos entre parranderos. De mi casa, que éramos 6, solo 2 no tenemos ni voz, ni tenemos oído, no tenemos nada. Pero mis 2 hermanas, muy bonito. Manuel, mi hermano, un cuatrista de primera, pero en privado. Sí. Y Cheo. Cheo. Y dado a eso, a Cheo, todas estas cosas, los amigos que Cheo traía a la casa, compartíamos, entonces siempre tuve ese contacto con el mundo artístico. Luego entro al carnaval. Cuando se crea Aprocan. Eso fue en el 85, se crea Aprocan y para el segundo año ya yo soy presidente de Aprocan. Ahí tuve 9 años de presidente de Aprocan intermitente, pero siempre estuve allí. Y entonces traíamos grupos de afuera, por ejemplo, Palo de Arco, Serenata, Ñemi Tajá. Traemos incluso Barquisimeto 4, de allá de... ¿Hay Cheo y todo Cheo con ellos? No, ya Cheo estaba aquí. Estaba aquí. Sí, lo trajimos, trajimos a los hijos de Doña Carmen, Serenata Guayanesa. ¿Y aquel grupo que ustedes hacían que era que siempre se vestían de cura? ¿Cómo era aquella? No, eso era en los carnavales, en las comparsas adultos. Oscar Márquez, ya lo tenga en su gloria. Formó una comparsa que se llama Los Monjes, que estaba patrocinada por el whisky de esa marca. Nosotros nos reunimos muchas veces, Fortunato, yo, Humberto Malavé, que también, una cantidad de gente. Nos reunimos muchas veces y nosotros pensamos que Juan Griego había arrancado, que Juan Griego nunca se iba a quedar, ¿entiendes? Y después llega Villa Griego, con aquel impulso, y teníamos amigos a través de Fortunato en la Cámara de Importadores con Chanito Marín, cuánto no nos apoyó, ¿entiendes? Estaba la gerencia de Fondene de Juan Griego, estaba el Insular, ese diario enamorado de esos carnavales, es que había el diario La Tarde, que la manejaba yo, el Velázquez de allá de Juan Griego, había tantas cosas, estaba Pepe Delgado, ¿entiendes? Y siempre los carnavales que hay normalmente en las series del Caribe, y uno los eslogan de Pepe Delgado decía, y de Puerto Rico directamente al Portachuelo para abajo, los carnavales de Juan Griego, ¿entiendes? Y eso tenía una fuerza, era tanta la fuerza de la publicidad de Pepe, que era mi amigo, lo hacía por amistad, era tanto la fuerza, que la gente un día llamó a un hotel, el Apueño se llamaba, pidiendo un hospedaje que venían por los carnavales acá, del Portachuelo para abajo. Entonces, y el hotel donde queda, que llamamos el Ferry de la Noche. Bueno, entonces queda calle de la Marina, al final calle de la Marina, hotel El Apureño, Juan Griego. No, nosotros vamos para Juan Griego, nosotros vamos por Portachuelo para abajo.
No, sí, pero el portachuelo para abajo, señores, de Juan Griego. No, como dice el señor de la televisión, el portachuelo para abajo. Estaba arriesgado eso. ¿Y cuántos artistas nos trajimos? No, claro, que era zúmbate del portachuelo para Zúmbate abajo. portachuelo para Eso abajo. era Sí. otra cosa. Y nosotros pensamos que Juan Griego no se iba, que había despegado. Después vino Juan Gabriel, imagínate, Rocío, aquella El Festival de la Salsa. Yo fui director de ese festival, por cierto. Oscar de León. Oscar de León, Johnny Pacheco, Ismael Miranda, el Canario, yo Feliciano. Cuando pensaba, y los tenía así, aquí, como estamos sentados. Yo estaba en Juan de Castellano Sí. y iban a visitar a los muchachos allá al Sí, liceo. sí. Cuando no pensaba que eso se iba a caer, Juan Griego, pero lamentablemente las cosas son así. Y bueno, y después llegó el tiempo donde ya los políticos querían tocar el carnaval porque era algo que lo proyectaba mucho, y lo que no teníamos nada que ver con la política nos fuimos retirando un poquito y cediendo esos espacios, ¿entiendes? Pero la verdad que tiene una actividad cultural o artística bastante. No, porque es que esa calle Sol, nosotros íbamos cualquier cosa ahí, siempre Sí. Juan Diego fue la cuna de la poesía, Sí, cómo no, la benefactora, sí, señor. tantas cosas ahí. Bueno, estamos conversando hoy con Félix González Vicen, Juan Grieguero, no espartano, venezolano y americano en moto. Ya continuamos. Seguimos aquí con Sentido Insular, conversando hoy con mi amigo Félix González Vicen, de Juan Griego para el mundo. Y entonces ya tiene una moto, ya empieza Sí. a manejarla. Ahorita se me pasó algo del gusanito de los motos. En aquellos tiempos, por los años 60, venía aquí a Margarita lo que se llaman patoteros. Las patotas. Sí, señor, unas tremendas motos, y ahí venían, bueno, personajes que fueron muy famosos por bien y por mal. Venían a Margarita y era impresionante cuando entraban a Juan Griego esas motos enormes, negras, aquellos tipos con sombreros de cuero, botas, cinturones de metal y estas cosas, y se iban a ver el atardecer. Entonces se decía, llegaron las motos, y todos los muchachos nos íbamos para allá, y a mí me quedó eso aquí en la mente. Luego, cuando ya entró el carnaval, ¿verdad? Ya yo tenía moto, pero era doméstico, pues. Cuando entró el carnaval, ya por mi relación con las motos, conozco un club que estaba aquí en Por la Mar, que ya no existe, dirigido por los Esquivel, Ajá. ¿verdad? Margarita Rider, se llamaba así. Entonces ya por la relación yo lo comienzo a invitar a los desfiles de carnaval, ¿entiendes? Entonces ya ellos todos los años, ellos venían a los desfiles de carnaval, y así comienzo a relacionarme con ellos. Algunos de ellos salían ya afuera de Margarita, iban a algunos eventos que estaban comenzando, por ejemplo en Carúpano, en Mérida, y comencé a salir con ellos a esos eventos. Pero un poquito antes de eso llegaron los ferries estos que tardaban 2 horas, que eran los express, y entonces yo me tomaba el ferry que salía los domingos a las 6 de la mañana, ya yo a las 8, a las 9 estaba en Puerto La Cruz. Entonces llamaba a unos moteros amigos que ya conocía, pues, tampoco se llamaban moteros, los llamaba y rodaba con ellos por Puerto La Cruz, nos íbamos a Playa Medina, nos íbamos por allí. Ya la primera y cerquita, Sí, en el oriente, Sí, pero ya cuando eran las 4 de la tarde, a las 6 sale el ferry, y ya yo regresaba, y era el único que lo hacía, siempre lo hacía solo, así. Bueno, y después, comencé a salir, iba a muchos eventos, a casi todos. Muchas veces se habían unos eventos en la zona occidental. ¿Qué hace un evento cuando uno dice hay un evento de moteros? ¿Qué actividades hay ahí? Bueno, el evento de moteros es donde se concentran los moteros de toda Venezuela, incluso de afuera, para hacer, sobre todo tarima, música, reconocimiento a los moteros, paseo, bendición de las motos, que es un acto muy bonito que hemos hecho aquí en Margarita, que es la bendición de la moto.
Una vez nos bajaron la Virgen y nos la llevaron al Parque Eucarístico. Era la primera vez que la Virgen salía fuera de su 8 de septiembre, salía de la Basílica. Nos lo llevaron allá el padre Eloy. Y lo logré a través de Cheo, que era muy amigo de él. Entonces, bueno, y entonces hay concursos, y hay playa, y hay paseo, y en las noches siempre a una tarima principal, normalmente lo hacíamos en Ratán. Ahí no hay competencia así que la moto tuya es más buena que la mía. Sí, es la moto. Los cilindrajes y eso. Sí, la moto que más duro suena, la moto que mejor sonido tiene, la moto más vieja, la moto más nueva, la más clásica, el motero mejor trajeado, muchas veces se hace competencia incluso de disfraces. Bueno, en realidad es una cosa cultural también. Yo también tuve la ventaja o la suerte que yo fui durante 8 años organizador de el Margarita Latin American Biker. ¿Cuántas motos venían ahí? Llegamos a traer hasta 2.800 motos. 2.800. Sí, nosotros fletamos los express. Porque era pasar por ahí un poco de moto, era un ruido. Sí, nosotros hacemos un mototurismo. Se reactivan los estados, las ciudades se reactivan con el mototurismo. Nosotros llegábamos a fletar express, le decíamos sobre todo a Naviarca y con ferry, déjanos esos ferry para nosotros, para puras motos. Y ahí en Ratán llegamos a meter 2.800 motos. Imagínate que estaba una semana entrando moto y una semana saliendo moto, porque todas nos cabían en esos ferries. Pero como era siempre septiembre, entonces la gente se venía de vacaciones escolares, el papá que tenía moto, la familia se venía en su camioneta con la familia, la esposa, y él se venía en su moto. Él participaba en el evento y su familia aprovechaba las vacaciones de fin de año. Eso movió mucho la economía, movió mucho. Por cierto, uno de las personas que apoyó mucho esto fue el señor Said, ha sido un enamorado de ese encuentro. Y lo hacíamos aquí en este terreno precisamente, en este terreno antes de construirse este centro comercial. ¿Y desde cuándo no haces este festival? ¿Ves? Bueno, yo lo dejé hacer en 2017. Ahí pasó, ya la agitación del país está bastante fuerte. Los ferries subieron mucho el precio de los pasajes. Aparte de eso, se comenzaron a hundir los ferries. Entonces ya era más difícil venir a Margarita. O sea, había muchos problemas económicos y eso. Y entonces ya no se podían hacer esos grandes eventos donde la diversión era muy alta. Mantener una tarima de 3, de 4 días con 18 artistas, por ejemplo, con los mejores sonidos de la isla, ya era bastante costoso y riesgoso. Entonces ya para el año 2017, más o menos, el 2016, ya yo por lo menos me retiré. Y porque hay otros clubes ahorita, sí, aquí hay varios clubes. Y luego lo retomó otra gente que ya han cambiado como 3 veces de nombre más o menos, pero se sigue haciendo. Pero el ya mismo concepto. Exactamente, pero ya no es lo mismo. No, este año pasado cambió el concepto. Lo están haciendo como se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Que son calles de comercio, ¿verdad? De restaurantes, de tiendas de moto. Entonces esta gente coloca música en las puertas, coloca esto, y el motero va y compra y pasea por allí. Ya no es cerrado. Este año experimentamos eso. Bueno, ya continuamos con Félix González Vicen en su programa Consentido Insular, y ahora sí nos va a hablar de eso, cómo recorre una persona en moto desde aquí hasta el infinito allá de Argentina. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Nueva Espartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy conversando con Félix, amigo mío y también motero. Félix, gracias. ¿Qué se siente salir en esta moto desde aquí de Margarita, dar la vuelta a toda esta América del Sur? Bueno, es una experiencia, primero que todo un trabajo duro, como digo yo.
yo te he dedicado a esto, Bernie, pero esto es duro, pero la satisfacción es tremenda. Yo vengo hoy precisamente de una charla de un colegio donde tú también has ido y ver aquel grupo de muchachos de quinto grado emocionados con la moto, con la historia que les conté, con la foto las diapositivas y eso es bastante emocionante y eso hace que uno justifique todo el esfuerzo que se hace para lograr esto que yo he hecho. En el 2012 con unos amigos hicimos se llamó Travesía Tricolor, que era Venezuela, Ecuador y Colombia, y cuando regresamos en esa travesía quedamos, digamos, a dar la vuelta a Sudamérica. No se hablaba de Ushuaia. Ushuaia se habla de antier para acá, pero de Ushuaia no se hablaba de Argentina. Porque Argentina es la meca, como es claro. Venezuela para los argentinos, porque es lo más lejos. Sí. Es lo más lejos de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, bueno, quedamos de salir y total que pasaban los años y no salíamos, siempre había un inconveniente, el único dispuesto era yo. Un inconveniente y eso, hasta que en el 2000 me compré una moto, pregunté mucho qué moto era bueno y llegué a la conclusión que era una KLR 650, que es con la moto que le da las 3 vueltas a Sudamérica y he salido 15 veces, incluyendo estas 3 vueltas de aquí de Venezuela. Entonces me compré esa moto y comencé a buscar gente y siempre hacíamos grupos grandes y eso y al final, bueno, entonces ya para la primera vuelta logré conseguir un amigo. Él tenía un sueño que era ir al Dakar y yo tenía el sueño de llegar a Ushuaia. Entonces es el amigo que no llevó el dinero suficiente, pero sí conocimos bastante. Y fuimos al Dakar, corrimos 2 días con el Dakar París, que se hacía en Sudamérica en ese 2016-2017. Entonces bueno, hice ese viaje, pero no pude llegar a Ushuaia por razones económicas. Y me quedó el gusanito que tengo que llegar a Ushuaia en el 2021. Quería intentarlo de nuevo y mi hijo emigraba para Uruguay. Entonces le dije a su mamá, dile a Félix que si quería ir conmigo, porque a mí me da temor, porque él corría mis motos ahí en la organización, pero nunca había salido. Y era riesgoso meterlo a esa carretera que ya yo conocía. Entonces, un día llegué a la casa de mi papá, me voy contigo. Entonces, bueno, preparamos el viaje, pasamos por un evento muy famoso en Brasil, que lo han hecho durante mucho tiempo, el Roraima Moto Club se llama, allá en Brasil, y pasamos por ese evento y seguimos hacia el sur. Él se quedó en Uruguay y yo seguí hasta la frontera donde está la aduana Antártica, aduana integral Antártida. Tú sabes que Argentina es un cono del continente y la puntica, ese cono, ¿verdad? Está cortado por el estrecho de Magallanes, sí. ¿Verdad? Ese cono aquí abajo es en parte que es en Ushuaia, de Chile es de Chile y de Argentina. ¿Entiendes? Cuando yo llego allí a esa aduana, yo vengo rodando por el Atlántico argentino, por la parte Cuando llego allá no me dejan pasar porque me entero que hacía 5 días los venezolanos necesitaban visa para ir a Ushuaia. Entonces, bueno, total que no pude y me vine por ahí llorando, imagínate, un mar de lágrimas. Y mi consuelo decía, bueno, es que Dios quiere que yo vuelva. ¿Entiendes? Fue a hablar con el cónsul chileno en Río Gallego, que es una población que está muy cerca del estrecho de Magallanes. Bueno, total que no pude, él me decía, pero vete a un avioncito, que costaba $14 en ese momento el avioncito, de ahí de Río Gallego y atravesaba el estrecho de Magallanes. Entonces yo le decía, no, y deja la moto aquí en el consulado, no te la cuidamos. Yo decía, no, yo voy con mi moto, yo salí con mi moto y yo voy a pasar con mi moto. Bueno, y total que cuando ya me devolví, ya estaba arrepentido de haber dejado la moto. Yo lo hubiese hecho en avión y ya conocí a Ushuaia. Y después, bueno, ¿Y este último que fuiste ahora, Félix? Bueno, este viaje fue muy duro. Primero porque ya tenía 71 años, ya no era lo mismo, ya me parecía un abuso hacerlo. Solo, con Dios. Ya me parecía un abuso hacerlo. Y de hecho, yo le decía a mi esposa en la noche cuando estábamos en la tranquilidad, la luz abajo, yo le decía, ¿tú crees que yo debo hacer ese viaje? Entonces ella me decía, claro, ese es tu sueño. Entonces después llamaba a mis hijos, ¿ustedes creen
¿ustedes creen que yo debo hacer este viaje? Claro, papá, ese es tu sueño. Porque yo tenía miedo, ¿me entiendes? Ya habían pasado 5 años del último viaje y ya no es lo mismo. Yo puedo tener un espíritu muy joven, puedo estar sano, pero la fortaleza no es la misma. Claro. Ya el cansancio pega, la vista, la agilidad, muchas cosas. Los reflejos ya no es lo mismo. Totalmente consciente de eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, me propuse hacer ese viaje con mucho y solo, que ya lo había hecho acompañado conmigo y con otro amigo el anterior. Entonces me propuse hacerlo solo, pues. Y salí con mucho temor, con un mal pálpito, como se dice, con miedo, con temor. Y bueno, me voy en nombre de Dios. Entonces me encomendé mucho a Dios porque es importante tener fe para hacer esto, ¿me entiendes? Y yo, bueno, soy religioso y yo en mi moto tengo el Cristo del Buen Viaje, que a cada uno le tengo su papel, su trabajo. Tengo el Cristo del Buen Viaje, que es el mecánico de la moto. Yo le digo, Cristo del Buen Viaje, viejo, te encomiendo la moto, que la moto no me falle. Cuando la moto me... Bueno, Cristo, no hable contigo. tengo a la Virgen del Carmen, pegado allí a la Virgen del Valle, a la Virgen de Guadalupe, y tengo un Cristo que quiero mucho, que es el Santo Cristo de la Grita, el Cristo del rostro sereno. Y yo fui allá a la Grita, precisamente a la primera peregrinación de ese Cristo, allá en la Grita, y yo me enamoré de ese Cristo, ¿verdad? Que lo llaman el Cristo del rostro sereno, eso tiene una tranquilidad en la imagen de ese Cristo. ¿Cuántos días en la travesía, Félix? Bueno, la primera vez yo recorrí 16.000 kilómetros, fueron 52 días. En el segundo viaje fueron 21.000 kilómetros, 23.000 kilómetros, y fueron en 74 días. Y este último viaje fueron 21.000 kilómetros, 95 días solo. Estamos hablando que tienes tatuados allí. Bueno, esta es tu historia. Tú sabes que Motero lo asocian con tatuajes, con cuero y con muchas cosas. Entonces yo siempre quería hacer un tatuaje. Y cuando iba a Playa del Agua, estaban los muchachos estos que vendían los tatuajes esos. Entonces yo me los ponía y le mandaba una foto a mi mamá. Y cuando llegaba mi mamá decía, ya yo no los tenía, lógicamente, porque eso era, te bañaba y se ¿Tienes uno del recorrido por toda América? Entonces, bueno, y quería hacerme el tatuaje y eso, y mi mamá, bueno, como te dije antes, mi mamá no se moría, Dios mío, mi mamá se muera, me iba a hacer los tatuajes. ¿Sabes qué ahora me dice? ¿Cuándo me hizo el tatuaje? Hace un año, a los 70 años. Ya. No tenía ninguno, a los 70 años. Bueno, me mandó a tatuar aquí. Este es el mapa de Sudamérica. Aquí están los 9 países y este rojito que está aquí, que es la Guayana Esequiba, ¿verdad? Estas palabras que tiene aquí, que dice aquí, de la mano de Dios, y aquí dice, gracias Señor, siempre, esto no lo tenía, esto lo coloqué en cuanto llegué de viaje, porque era un viaje de tanto temor, de tanto miedo, y me pegué tanto a Dios, que le dije, en cuanto llegue me mando a grabar esto. También al Cristo del Buen Viaje le ofrecí un milagro, ¿verdad? Entonces conseguí una botico que yo tenía por allí y mi hermana Morelos la preparó y eso, y se la llevamos al Cristo por las gracias pues que me ha concedido para esto. Esto es mi acta de matrimonio con las motos. Aquí dice Estado Civil Motero, estoy casado con las motos. Aquí, este es mi logo, Independent Biker. Este es un logo que tengo hace 14 años ya, que me lo hizo mi hijo. Solamente tiene 3 países. Le he dicho que me ponga la demás bandera de todos los países. Me dice que no, que ese es mi logo. Que siquiera la ponga a otro lado, pero este logo no lo voy a modificar y así lo mantengo. Aquí, como buen margariteño, tengo un ancla y tengo el escudo, el compás y la escuadra, que soy masón, Claro. ¿verdad? Y luego cuando logré hacer ahorita, Ushuaia, que era mi sueño, que lo logré hacer ahorita, y pasé por segunda vez la carretera esa BR-319, que es la transamazónica, que es la carretera más difícil, no peligrosa, más difícil del mundo. Entonces cuando llegué, me mandé a hacer este grabado, me mandé a hacer esto, que es el logo de Ushuaia, y me mandé a tatuar esta, que es la BR-319. Entonces, antes la gente me preguntaba mucho, Feli, o traían a alguien que me conocía, ya mira, que este vino. Entonces ya yo no, ya la gente viene, me ve los brazos y ya entiende la historia. Entonces yo digo, mi historia es motera que no va. Sí. Bueno, Feli, te agradezco mucho, o sea, en nombre de todo
la neoespartaneidad, porque sabemos que donde tú has ido, ahí va parte de Margarita Sí. con nosotros, va nuestra identidad, y tú sabes el aprecio que te tengo de Claro. muchos años. Muchas gracias Claro. por estar aquí y que Dios te bendiga, pues. Mi hermano dice, toitico vamos a montar contigo. Ah, Y oraciones y todo, ¿verdad que sí? Y ahora, bueno, mi otro proyecto, que ojalá se me dé, Alaska, que lo tengo aquí ya metido. Vamos a ver si está fuerte. Bueno, Bernie, gracias a todos ustedes. De verdad que sí, ha sido un placer estar acá y gracias. Gracias por tu sintonía. Como siempre, producción de Luzmari García. Hasta otro programa.